Bien, queridos estudiantes, el día de hoy con el tema de términos algebraicos del curso de álgebra, ¿no? Recuerda que el que te habla es el profe Willy. Muy bien, chicos. Bueno, el álgebra, para estudiar a la cantidad de un modo más general, ¿no? El álgebra emplea constantes y variables, ¿ok? Esa es la diferencia que tiene el álgebra con la aritmética. Muy bien, entonces veamos qué es una constante. El constante es un símbolo que admite un solo valor conocido o ya definido, como por ejemplo los números, ¿no? Los números son valores ya definidos y conocidos, ¿ok? En cambio, las variables son símbolos que admiten cualquier valor dependiendo de las expresiones que forman parte, ¿ok? Estos símbolos son por lo general las últimas letras del abecedario, ¿no? Por lo general utilizamos X, Y y Z como variables, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué es una expresión algebraica? Se llama expresión algebraica a la reunión de variables y constantes, ¿ok? Es la reunión de variables y constantes, ligadas entre sí mediante las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Ojo, en un número finito de veces, ¿ya? Muy bien. Entonces, veamos acá unos ejemplos, ¿ok? Una expresión algebraica tiene que tener un conjunto finito de constantes y variables, como en este caso, ¿no? Miren, 3x al cuadrado más 5x a la cuarta por y menos 3 entre 5 por x. Esta es una expresión algebraica porque tiene un número finito de constantes y variables. En cambio, esta no es una expresión algebraica porque es infinita, fíjense acá, ¿ok? Es infinita. Además, las expresiones algebraicas tienen que tener exponentes racionales, ¿ok? Racionales, ¿ya? ¿Qué son números racionales? Pueden ser números naturales, números enteros, pueden ser decimales, pero decimales que pueden convertirse a fracción, ¿ok? Los decimales que no se pueden convertir a fracción se llaman números irracionales, ¿ok? Entonces, los exponentes tienen que ser racionales, ¿ya? Racionales, como en este caso, ¿no? Los exponentes, miren, 12, 13, 4, acá 1, 1, 1. Esta es una expresión algebraica. Pero esta no, fíjate. Esta no, porque el exponente de y es raíz de 5 y raíz cuadrada de 5 no es un número racional, o raíz de 3. En general, las raíces cuadradas de los inexactas son números irracionales, ¿ya? Muy bien. También hay que considerar en cuanto a las expresiones algebraicas que los exponentes tienen que ser constantes o tienen que ser fijos, números fijos, ¿ya? En este caso, 6x a la cuarta más z a la sexta es una expresión algebraica, ya que los exponentes son fijos. En cambio, 2 a la x más 7 a la y no es una expresión algebraica porque sus exponentes son variables, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a ver una clasificación de las expresiones algebraicas, ¿ya? De acuerdo a su naturaleza, las expresiones se pueden clasificar de la siguiente forma, ¿ok? Bueno, tenemos expresión algebraica racional. Esto es lo que vamos a estudiar nosotros, ¿ya? Se caracteriza debido a que los exponentes de sus variables son números enteros, pudiendo contener también términos independientes de sus variables, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿no? Los exponentes son números enteros, ¿ya? Son enteros. Pueden ser negativos, pero son números enteros, ¿ok? Muy bien, son expresiones racionales, son expresiones algebraicas racionales. Ahora, estas expresiones algebraicas racionales se subdividen a su vez en expresión algebraica racional entera. Es aquella expresión racional en la cual todos los exponentes de sus variables son números naturales. Muy bien, entonces continuamos. Las expresiones o la expresión algebraica racional entera es aquella expresión racional en la cual todos los exponentes de sus variables son números naturales. ¿Okay? Naturales, ojo. Como por ejemplo acá podemos ver, ¿no? Raíz de 3 por x por y a la quinta. Los exponentes son números naturales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también debemos tener en cuenta que la expresión algebraica mostrada, ¿no? En este caso, r de x, y, z, ¿no? También es una expresión
algebraica racional entera, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, la expresión algebraica racional fraccionaria, ¿no? Su propio nombre lo define. Bueno, al menos uno de los exponentes de las variables va a ser negativo. Ya, esa es una expresión algebraica racional fraccionaria. Como por ejemplo acá, ¿no? Vemos acá que el exponente de y es menos 2. Por acá el exponente de y es menos 1. ¿Ya? Aquí el exponente de x es menos 3. Esta es una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Okay? Muy bien. Ahora, tenemos la expresión algebraica irracional, ¿ya? Se caracteriza debido a que por lo menos uno de los exponentes de sus variables es un número fraccional, ¿ok? O la variable aparece bajo del signo radical de manera irreductible. Veamos un ejemplo. Ahí está, aquí tenemos una expresión algebraica irracional. ¿Okay? Vemos acá que el exponente de y es 3/4, ¿no? Es una fracción, ¿ya? Asimismo acá de x, su exponente es menos un medio, ¿no? Bueno, esa es una expresión algebraica irracional, ¿ok? Muy bien. Ahora, definamos término algebraico, ¿ya? Es una expresión cuyas partes no están separadas ni por el signo más ni por el menos, ¿ok? Ojo, fíjense acá, no tenemos signo más ni menos, ¿ya? Esos son términos algebraicos. Veamos aquí, ¿no? Los elementos de un término algebraico. ¿Ya? Miren acá, toda expresión algebraica consta de lo siguiente. Primero, un signo. Ya puede ser negativo o positivo. Después el coeficiente. El coeficiente incluye el signo, ¿ya? Y la constante que está al lado de la variable. Ese es el coeficiente. También tenemos el exponente de las variables. En este caso solo hay una variable, ¿no? Y la parte lateral es la variable y el exponente. Literal, perdón. Es la variable y el exponente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el valor numérico de una expresión, ¿no? Bueno, el valor numérico consiste en reemplazar las variables por cantidades conocidas. Tan sencillo como eso, ¿ya? Vemos acá un ejemplo. Tenemos la expresión algebraica S, que es igual a 3y menos 2 al cuadrado, más 3x menos 2 al cuadrado, más 3z menos 2 al cuadrado. Lo que queremos es calcular el valor numérico para los valores, ¿no? De x igual a 2, y igual a menos 1 y z igual a 1. ¿Ok? Entonces lo único que hacemos es reemplazar nuestros valores conocidos en la expresión algebraica y reducir, ¿no? Acá tenemos 3 por menos 1, menos 3 menos 2 es menos 5 y menos 5 al cuadrado, 25, ¿ya? Asimismo, acá tenemos 3 al cuadrado, 3 por 2, 6, menos 2, 4, al cuadrado es 16, y 3 por 1, 3, menos 2, 1, 1 al cuadrado es 1. Luego sumamos y vamos a obtener 42. Este sería el valor numérico de esta expresión algebraica para estos valores, ¿ok? Muy bien. Muy bien, ahora, ¿qué son términos semejantes? Son términos algebraicos que tienen primeramente la misma parte literal, ¿ya? Es decir, tienen las mismas variables. Y estas variables tienen que tener los mismos exponentes, ¿ok? Sin importar la naturaleza de los coeficientes. En este caso, para decir que dos términos algebraicos son semejantes, no nos interesa cómo sean sus coeficientes. Lo único que nos interesa es que la parte literal sean iguales, ¿no? Las letras o las variables sean las mismas y sus exponentes sean iguales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos variables iguales, x y también exponentes iguales. Entonces decimos que son términos semejantes. En cambio aquí, fíjense, tenemos x y y, ¿no? En los dos términos, pero resulta que el exponente de y en la primera es 2 y en la segunda es 1. Son exponentes diferentes, así que no son términos semejantes. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, pasamos a los problemas. Chicos, primer problema dice, señale verdadero o falso, ¿ya? Proposición 1, raíz de 2 por x al cuadrado. ¿Es una expresión racional entera? Claro que sí, ese es verdadero, ¿no? Porque el exponente es un número natural, ¿ya? Ahora, 4 entre 3 por x al cubo por y a la quinta.
¿Es una expresión racional fraccionaria? No, esto es falso. Ya, no es fraccionaria. Recuerda que para que sea una expresión algebraica racional fraccionaria tiene que haber por lo menos un exponente negativo. ¿Ok? Muy bien. X sale X más 3X. ¿No es una expresión algebraica? Eso es verdadero. Recuerda que para que sea una expresión algebraica, los exponentes tienen que ser fijos, ¿no? O constantes. Ya en este caso X no es constante. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la pregunta 1. Seguimos entonces. Pregunta 2 dice, relacione las afirmaciones de la columna A con las proposiciones de la columna B. Dice, ¿ya? Muy bien. Término algebraico. Dice. Ya, buscamos un término algebraico. Bueno, acá hay varias, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente. Ya dice, parte variable. ¿Cuál sería parte variable? Esta, ¿no? Vamos a considerar esta. Y aquí vamos a poner 2. Entonces, 2. ¿Ya? Muy bien. Proposición 3. Expresión algebraica. Dice. Ya, bueno, vamos a dejarle eso. Constante. Dice. Ya, constante sería menos 4, ¿no? Entonces acá le ponemos menos 4. Ya está. Términos semejantes. Buscamos términos semejantes aquí, ¿no? Esta sería, entonces, sí. Ahí está. Muy bien. ¿Qué nos falta, chicos? Ya tenemos 4. A ver, ya tenemos 4. Ya tenemos 5 y tenemos 2. Nos falta término algebraico, ¿ya? Término algebraico sería 2x, y, z, ¿cierto? Este sería, ¿ok? Y bueno, la expresión algebraica sería esta. 3, ¿no? Ahí está. Muy bien. Esa sería la solución entonces del problema 2. ¿Ya? Muy bien. Problema 3. Dice, ¿qué nombre llevan las partes señaladas? ¿No? Muy bien. Primero D, ¿no? Empezamos por allá. A, ¿qué cosa es A? Bueno, A es todo esto, ¿no? Raíz de 2 por X al cuadrado por Y al cubo. ¿Qué cosa es eso? Eso es un término algebraico, ¿correcto? Claro, todo eso es un término algebraico. Ahora, B. ¿B qué sería? B es la parte literal, ¿no? Ya, esa es la parte literal de un término algebraico. Ya, parte literal. Literal. Literal, listo. C. C es todo esto. ¿Qué sería C? Claro, esa sería una expresión algebraica, ¿no? Expresión algebraica, ¿ya? D, ¿qué sería D? Bueno, D es raíz de 2, ¿no? Raíz de 2, ¿qué cosa es? Una constante. Constante, ¿ya? Una constante. Ahí está. Muy bien. ¿Y la E? ¿La E qué sería? Bueno, esos son los exponentes, ¿no? Exponentes, ¿ya? Exponentes. Muy bien, lo voy a dejar así. Exponentes. Listo. Entonces, esa sería la solución del problema 3. Muy bien, chicos. Continuamos. A ver. Pregunta 4. Responder verdadero o falso según corresponda. Dice, ¿ya? Símbolo que admite cualquier valor. ¿Es una constante? Falso, ¿no? Falso, chicos. Falso, ¿ya? Eso es falso. Esa sería una variable, ¿ok? Muy bien. ¿Un término algebraico es una expresión algebraica? Claro que sí, verdadero. ¿Los términos semejantes tienen la misma parte constante? Falso, chicos. La misma parte variable tienen que tener, ¿ya? Eso es falso. Muy bien, chicos. Ahí está, simple, ¿ah? Problema simple. Muy bien, pregunta 5. Dice, señale cuál es la operación más adecuada de las frases enunciadas para que constituya un buen esquema o plan de redacción acerca del tema que encabeza la figura. Dice, expresiones álgebras. Ya, a ver, hay que ordenar esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Primero sería la 2, me parece, ¿no? Términos semejantes. Después, reducción de términos semejantes.
reconocer la parte, ya. Reconocer la parte variable sería antes, ¿no? Que reducción, ¿cierto? A ver, vamos a borrar esto. Entonces, primero sería términos semejantes. Después sería 3, reconocer la parte variable. Después sería 5, ¿correcto? Y después, bueno, tendríamos esto, ¿no? Ya que es la expresión algebraica que estamos analizando. Y después esto que sería la reducción, ¿cierto? La suma de eso. Entonces sería 4, ¿ok? Ese sería el orden, entonces sería 2, 3, 5, 1 y 4. Buscamos eso, está en la alternativa B, ¿cierto? En la alternativa B, ¿ya? 2, 3, 5, a ver, 5, 1 y 4 es, ¿no? A ver, buscamos eso, ¿dónde está? 2, a ver, 2, 3, 5, 4 y 1, no. El orden sería 2, 3, 5, 1 y 4, ¿no? A ver, me parece que no tenemos esa solución. A ver. 2, 3. Bueno, esta, bueno. Aquí esto tiene que ser al revés, ¿no? Primero sería 1 y luego 4. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Primero sería reconocer la variable, ¿cierto? Primero sería reconocer la variable y luego determinar términos semejantes, ¿no? Ya, listo. Entonces, ya tenemos aquí. Sería 3, 2, ¿no? 5, 1 y 4. Ese sería el orden, ¿cierto? Este de acá es erróneo, ¿no? Sería 3, 2, 5, 1 y 4, ¿ya? Muy bien, entonces ahí, a ver, vamos a borrar esto. La solución sería la alternativa, ¿cierto? Primero sería reconocer la parte variable, ¿no? Después definir qué son términos semejantes, luego reducir los términos semejantes, ¿no? Luego tenemos la expresión algebraica y la reducción, ¿cierto? Muy bien, esa sería la solución, ¿ya? Muy bien, listo. Problema 6, dice, calcular 2m más 3 sabiendo que el término 1 y el término 2 son semejantes, ¿ok? Muy bien. Chicos, si estos términos son semejantes, eso significa que sus exponentes tienen que ser iguales, ¿cierto? Muy bien, voy a cambiar de color aquí para que se vea mejor. Entonces vamos a decir que m más 4 es igual a 8, ¿ya? Entonces 4 pasa a restar, ¿cuánto vale m? 4, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces lo que me está pidiendo es calcular 2m más 3, entonces hay que reemplazar. Lo que quiero hallar es, entonces, 2m más 3. Como m vale 4, sería 2 por 4 más 3, ¿correcto? 2 por 4 es 8, más 3, 11. Esa es la respuesta, chicos, ¿ya? Muy bien. Pasamos al siguiente problema. Dice, ¿cuál es el doble de A? Es decir, lo que me están pidiendo es el doble de A, 2A, ¿cierto? Eso es lo que quiero calcular. Si los siguientes términos son semejantes. Ya, si estos términos son semejantes, estamos observando que tienen la misma parte literal, la misma variable. Entonces, los exponentes tienen que ser iguales. Es decir, 2A más 2 es igual a 14. ¿Cierto? Entonces, A pasa a restar, voy a tener 2A es igual a 12. ¿Ya? Muy bien. Como me está pidiendo el doble de A, o sea, 2A, entonces me quedaría ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta sería 12, ¿cierto? 12. Muy bien, chicos. Pasamos al siguiente problema, donde dice, calcular el valor de 2A más 3B si los tres términos son semejantes. Ojo, estos tres términos son semejantes. Quiere decir que sus exponentes tienen que ser iguales, ¿ok? Entonces voy a decir que A
más B es igual a 7 más B, ¿cierto? 7 más B, y esto es igual a 9, ¿correcto? Muy bien, chicos. Bueno, entonces, de estos dos yo puedo calcular el valor de A, ¿cierto? Puedo decir que A más B es igual a 7 más B, ¿no? Muy bien. Pero, ¿qué va a suceder? Que B y B se van a simplificar, ¿cierto? Y solo me va a quedar A igual a 7, ¿correcto? A igual a 7. Muy bien. Además, por otro lado, tengo que 7 más B es igual a 9. Igual a 9. 7 pasa a restar. ¿B cuánto vale? Claro. Claro que sí. 2, ¿correcto? 2. Muy bien. ¿Ahí termina? No, ahí no termina, chicos. Falta. Lo que me está pidiendo el problema es 2A más 3B. ¿Cierto? Eso es lo que me está pidiendo. Ya, entonces sería 2 por 7. 2B más 3, ¿no? Ya está muy bien. 2 por 7 es 14. 3 por 2 es 6. 14 más 6 es 20, ¿no? Muy bien. Listo. La respuesta es 20. Ya la alternativa C. Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias por su atención. Esto sería todo por hoy. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video.